Desde Canadá, North TV News. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook. El primer ministro Justin Trudeau y otros miembros del gobierno enfrentaron preguntas de parlamentarios de la oposición en el controversial debate de We Charity. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció esta semana que las unidades de salud pública de Toronto, Peel y Windsor no ingresarán en la etapa 3 del Plan de Recuperación Económica de la provincia. El alcalde de Toronto, John Tory, hizo una petición al gobierno de Ontario para incrementar los controles sanitarios en la ciudad. Tribunal Federal Canadiense dice que el acuerdo de tercer país seguro es inconstitucional. Mientras el gobierno canadiense adelanta gestiones para la reapertura escolar en septiembre, crece la incertidumbre de los padres ante la decisión de enviar o no a sus hijos a la escuela. Finalizó la búsqueda del cuerpo de Martin Carpentier, padre de las dos niñas encontradas muertas en Montreal hace una semana. Un robot llamado Da Vinci ya ha realizado más de 200 procedimientos quirúrgicos con éxito en el hospital de Halifax. Los Azulejos de Toronto jugarán los partidos de la temporada 2020 en Buffalo, debido a las restricciones canadienses por la emergencia sanitaria. Esta y muchas más noticias solo aquí, en North TV News. Gracias por preferirnos. El primer ministro Justin Trudeau y otros ministros federales enfrentaron preguntas de parlamentarios de la oposición en el debate sobre el controversial caso de la ONG We Charity. Durante los debates, el líder conservador Andrew Scheer dijo que el primer ministro Justin Trudeau y el ministro de Finanzas Bill Morneau deben apartarse de sus cargos por el bien del país. Durante esta semana, el premier de Ontario, el conservador Doug Ford, anunció que Toronto, Peel y Windsor-Essex no ingresarán en la etapa 3 del Plan de Recuperación Económica de la provincia. Estas tres regiones aún se encuentran luchando por controlar los picos de contagios de la COVID-19. Estas tres regiones también fueron las últimas en pasar de la primera a la segunda etapa. Por su parte, Durham, Halton, Hamilton, Niagara, Norfolk, Lambton y York entran en la tercera etapa, aunque se ha recalcado por parte de las autoridades en salud del gobierno que entrar en esta fase no significa bajar la guardia. Se deben mantener las medidas de distanciamiento social y continuar con las medidas de higiene y desinfección de manera constante. Las medidas implican la posibilidad de permitir reuniones de 50 personas en interiores y 100 en exteriores. La reapertura de los restaurantes y bares en sitios cerrados, exceptuando aquellos con servicio de buffet, y los gimnasios podrán reabrir con estrictas medidas de seguridad. El alcalde de la capital de Ontario, John Tory, envió una carta al premier de la provincia solicitándole medidas adicionales de cuidado para la ciudad de Toronto durante la tercera fase, en la cual aún no entra la ciudad más poblada de Canadá. En su misiva, Tory expone a Ford las preocupaciones que lo embargan y le dice al premier: sé que usted está tan preocupado como yo por una segunda ola y el desastroso impacto que tendría un retorno a un bloqueo más estricto en la salud de nuestros residentes y el reinicio de la economía en Ontario. Y continúa afirmando que se ha visto que una mayor reapertura económica puede conducir a repercusiones graves en el aumento de casos de la COVID-19. Lo hizo citando casos como los de Texas, la Florida y California en Estados Unidos, y abogó por una reapertura más moderada con estrictos controles, al menos en la ciudad de Toronto, y en especial en establecimientos como bares y restaurantes, en donde el contacto es muy cercano y por prolongado tiempo. En su carta, Tory recomendó 6 puntos a Ford para ser tenidos en cuenta en las próximas fechas cuando se decida incluir a esta ciudad en la fase 3 de la reapertura y reactivación económica. La Corte Federal de Canadá falló en contra del llamado Acuerdo del Tercer País Seguro, que obliga a quienes intenten cruzar la frontera en busca de refugio solicitarlo primero en suelo estadounidense. Según el alto tribunal, ese acuerdo, firmado en 2004, es violatorio de la Carta de los Derechos y Libertades Civiles de Canadá, en la que está consignado que todos tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Diferentes asociaciones para la defensa de los refugiados se han manifestado en reiteradas ocasiones en contra de este acuerdo, al considerar que tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, este país ha endurecido tanto las medidas en contra de la población migrante que no puede ser considerado un país seguro para aquellas personas que buscan asilo. En la sentencia se hace referencia al caso de una mujer musulmana que fue devuelta por las autoridades canadienses a los Estados Unidos y tras el hecho fue encerrada en aislamiento durante una semana
en un centro de detención de ese país. Nedira Mustafa describió la experiencia como aterradora y psicológicamente traumática. La agencia tributaria de Canadá, Canada Revenue Agency, informó que cerca de 2 millones de personas se verían enfrentados a una interrupción en algunos pagos federales y provinciales a los que tienen derecho como consecuencia de la no presentación de los impuestos. Incluso, en la realidad alterada por la pandemia del COVID-19, los canadienses se ven obligados a reportar sus ingresos y pagar sus impuestos. La directora general de la Dirección de Programas de Beneficios de la CRA confirmó que esta agencia reconoce que en el entorno actual de la pandemia de COVID-19 es imperativo que los beneficios continúen sin interrupción para los canadienses. Sin embargo, la evasión de la responsabilidad de presentar su declaración de impuestos generará una consecuencia directa en el bolsillo de aquellos que se nieguen a cumplir con su deber. El gobierno federal amplió la fecha hasta el 1 de septiembre, que usualmente abarca desde el 30 de abril hasta el 1 de junio, para presentar los impuestos del año 2019. Hay que recordar que cumplir con los deberes genera la obtención de los derechos y beneficios para todos. Ontario pagaría el proyecto de ley para garantizar que los trabajadores migrantes sean atendidos y contraen el COVID-19. Así lo dijo el premier de Ontario, Doug Ford, quien considera que los trabajadores agrícolas migrantes deben tener acceso a pruebas obligatorias y solicitó a su equipo de trabajo que consulte jurídicamente la posibilidad de la medida. Si alguien entra a nuestro país, dice Doug Ford, es un privilegio. Me gustaría estudiar la posibilidad de hacer pruebas obligatorias. El anuncio se produce cuando el oficial médico de salud de Windsor dice que la región ahora tiene la tasa más alta de casos de coronavirus en la provincia de Ontario. El viernes la unidad de salud del condado de Windsor reportó 53 casos de coronavirus, de los cuales 43 provenían del sector agropecuario. El número de trabajadores agrícolas migrantes que dieron positivo por coronavirus superaron los 1,000 el viernes pasado. Un club de ciclismo en el centro de Calgary ahora está vinculado a 42 casos de COVID-19, así lo confirmó la provincia este jueves. Alberta reportó 2 nuevas muertes y 111 nuevos casos de COVID el viernes, con un total de 10,086 casos confirmados de la enfermedad. Hasta el viernes, 95 personas estaban siendo tratadas en el hospital por la enfermedad, de las cuales 19 estaban en UCI. Eso eleva el número total de casos activos en la provincia a 1,341, un aumento de más de 500 casos desde el 14 de julio. Por la situación se planea el uso de mascarillas obligatorias en lugares públicos a partir del 1 de agosto con el fin de evitar más contagios. El gobierno de Alberta anunció el martes que los estudiantes reanudarán las clases presenciales en el mes de septiembre. Para cumplir con el objetivo, se ha hecho un llamado para extender el uso obligatorio de máscaras. Sin embargo, los maestros, padres y estudiantes han expresado su preocupación por el distanciamiento social. La preocupación se extiende por el aumento rápido de los casos nuevamente en Alberta, por lo que el ingreso a las escuelas genera expectativa entre maestros y estudiantes que aseguran que mantener un distanciamiento social seguro puede ser difícil. El PND de Alberta, el Partido Demócrata, dio a conocer el jueves pasado lo que llama una alternativa al plan de relanzamiento escolar del gobierno, que el partido de la oposición dice no tiene fondos suficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. En Calgary, los contagiados siguen subiendo y las áreas rurales están presentando aumento y contaminación con el virus. Y en Columbia Británica, los casos siguen aumentando. Funcionarios de salud en Columbia Británica dicen que la provincia está en riesgo de perder todo el progreso que se ha logrado en los últimos meses. La provincia registró 102 nuevas infecciones durante el fin de semana pasado y las autoridades advierten que la situación podría escalar rápidamente si las personas no toman las precauciones adecuadas. Columbia Británica estaría ante un posible rebote del virus. Mientras algunas provincias canadienses se preparan para la tercera y cuarta fase de reapertura económica, las cifras de esta semana son: Quebec, 58,414 casos; Ontario, 38,543 casos; Alberta, 10,086 casos; Columbia Británica, 3,419 casos; Nueva Escocia, 1,067 casos. Total de casos confirmados 114,000, recuperados 99,125, personas fallecidas 8,885. Ya regresamos.
Connecting with each other is so important, especially now. So thank you to the more than 50,000 dedicated Bell employees for ensuring continuity in call centers, for finding ways to keep reporting the news from a safe distance, for helping healthcare workers stay connected. Thank you for the millions of connections happening on our network right now. Thank you for keeping Canada connected. Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por Nord TV. Marketing. Incrementa el tráfico de tus redes sociales y consigue más seguidores con una estrategia personalizada para elevar el impacto de tu marca y llegar a más clientes. Contáctanos ya. Más 54 911 6928 5675. Total Marketing. Efectividad en redes sociales. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services, sanitizing services, deep cleaning, electrostatic disinfection services, and much more. Save your time, save your money, save yourself. Call us for your next cleaning service today. El gobierno de Manitoba quiere dar inicio a la fase 4 de recuperación del COVID-19 con un plan económico el cual propone reabrir comercios y aumentar el límite de personas en establecimientos públicos. También contemplan la idea de quitar el aislamiento obligatorio de 14 días para las personas que quieran visitar la ciudad. El primer ministro Brian Pallister afirmó que la provincia se encuentra entre los lugares más seguros de Canadá y sería un momento favorable para dar inicio a la fase 4 de reapertura económica. Las declaraciones del mandatario despertaron dudas y críticas entre algunos ciudadanos y miembros de la oposición, por lo cual el gobierno local hizo público el plan que se implementará en la página oficial www.gov.mb.ca. Con gran éxito y precisión se realizó una cirugía de riñón a cargo del robot quirúrgico Da Vinci en el Hospital Queen Elizabeth II de Halifax. Da Vinci es el primer robot quirúrgico de Atlantic Canada, el cual ha sido implementado con éxito en más de 200 intervenciones quirúrgicas, minimizando el riesgo de los pacientes y ayudando a los doctores a salvar cada vez más vidas. Una persona murió en un accidente de helicóptero en el lago Thorburn, al oeste de Clairvaux, en Newfoundland. La aeronave se precipitó a tierra el pasado lunes alrededor de las 4 de la tarde, según lo informó Brian Owens, comandante a cargo de las operaciones de rescate. El accidente deja como resultado una víctima fatal y 2 heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas. El cuerpo de Martin Carpentier, el hombre que estaba siendo buscado en Quebec por la desaparición y muerte de sus 2 hijas pequeñas, fue hallado por las autoridades. Inicialmente fueron encontrados los cuerpos de las niñas Romy, de 6 años, y Nora, de 11 años, en Saint-Apollinaire, en Quebec, al parecer con traumatismos que causaron su muerte según las autoridades. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados el 11 de julio. Sin pista, las autoridades buscaron por días el cuerpo de su padre, quien fue hallado en el bosque el pasado
pasado 22 de julio. El hombre que salió con sus hijas a comerse un helado al parecer sufrió un accidente en la autopista 20. El equipo de investigación dijo que el accidente no parecía haber sido deliberado. Luego Carpentier dejó su teléfono celular en el auto y huyó de la escena con sus hijas. Las autoridades dicen que la policía cree que las 3 muertes ocurrieron dentro de las 12 horas posteriores al accidente y que los 3 habían muerto antes de la mañana del 9 de julio. Varios relatos de mujeres que exponen casos de acoso sexual están creando consecuencias negativas para la empresa de videojuegos con sede en Canadá, Ubisoft, lo cual generó el despido y la renuncia de varios de sus directivos, incluido Yanis Malat, presidente de Ubisoft en Canadá. François Blanchet, líder del partido Québécois, niega las acusaciones en su contra de conducta sexual inadecuada luego que el pasado martes en redes sociales fuera publicada información que lo señala con presunción de acoso sexual. Una persona anónima dijo que los supuestos eventos ocurrieron en 1999 en un bar en Montreal. No se sabe quién escribió la publicación o si han presentado una queja ante la policía. Blanchet emitió un comunicado negando las acusaciones e invitando a la persona que las hizo a presentar una queja ante las autoridades. Dijo que continuará sus actividades profesionales y no hará ningún otro comentario. El miércoles, el parlamentario del bloque québécois Louis Plamondon, el miembro más antiguo de los comunes, dijo que estaba al lado de su líder. No haré comentarios sobre los detalles, excepto para decir que tengo plena confianza en mi líder y la declaración la hizo a través de Radio-Canada y su servicio en francés. Calificó el uso de las redes sociales para denunciar anónimamente las acusaciones de acoso como un acto cobarde. 3 personas murieron y 24 resultaron heridas luego de que un autobús de observación de glaciares volcara cerca del campo de hielo de Columbia en el Parque Nacional Jasper de Alberta. Las 24 personas heridas fueron transportadas desde el lugar del accidente a un área de clasificación en helicópteros fletados por Parks Canada y los pacientes fueron llevados a hospitales en Edmonton, Calgary y otras poblaciones. Los servicios de salud de Alberta dijeron que 14 estaban en estado crítico y potencialmente mortal. 4 estaban en estado grave pero estable y 6 personas estaban en estado estable. Actualmente se investigan las causas del accidente con un experto en colisiones. Algunos trabajadores mexicanos han denunciado represalias por parte de representantes de los organismos de control y gestión en México, encargados de ubicarlos en puestos de trabajo en fincas agrícolas canadienses. Entre las denuncias hechas por los trabajadores mexicanos, resaltan la expulsión de algunos de ellos de estos programas por haber denunciado malos tratos durante su estadía en Canadá. Estas acciones se dan luego de conocerse que algunas fincas canadienses no cumplen con los protocolos de salud exigidos por el gobierno y que algunos de los trabajadores extranjeros estaban expuestos al hacinamiento y largas jornadas laborales sin cumplir con las normas básicas de prevención de la pandemia. Se espera que el gobierno mexicano y canadiense investiguen a fondo la situación, que deja a varios trabajadores mexicanos desempleados a la espera de una pronta solución de sus casos. El pasado domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Francois Philippe, confirmó el arribo a Francia de las cajas negras del avión ucraniano derribado por un misil iraní el pasado 8 de enero, en el cual perdieron la vida 176 personas. Irán tuvo que admitir que derribó accidentalmente el vuelo PS-752 de la aerolínea internacional ucraniana, al confundirlo con un misil en un momento de gran tensión entre Irán y Estados Unidos. Es de recordar que en este accidente perdieron la vida 55 ciudadanos canadienses y 30 residentes permanentes. Canadá, junto a otros países que perdieron ciudadanos en este vuelo, se unieron para presionar a Irán, iniciando una intensa investigación utilizando las grabaciones, dando cumplimiento así con las conversaciones internacionales dispuestas en estos casos. Ya regresamos. Connecting with each other is so important, especially now. So thank you to the more than 50,000 dedicated Bell employees for ensuring continuity in call centers, for finding ways to keep reporting the news from a safe distance, for helping healthcare workers stay connected. Thank you for the millions of connections happening on our network right now. Thank you for keeping Canada connected.
Somos una productora audiovisual, líder en la realización de comerciales y spots publicitarios para redes sociales. Contáctanos ya y expande tu negocio. Total Marketing. Incrementa el tráfico de tus redes sociales y consigue más seguidores con una estrategia personalizada para elevar el impacto de tu marca y llegar a más clientes. Contáctanos ya. Más 54 911 6928 5675. Total Marketing. Efectividad en redes sociales. Síguenos y disfruta de un completo resumen de noticias de Canadá y el mundo en español, solo por Nord TV. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services, sanitizing services, deep cleaning, electrostatic disinfection services, and much more. Save your time, save your money, save yourself. Call us for your next cleaning service today. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales. El Tribunal de Justicia de Ontario informó que Marcela Soya, más conocida como la chica silla de Toronto, quien lanzó una silla a una autopista desde un piso 45 de un edificio, evitó ir a la cárcel a cambio de pagar una multa de $2,000 y 150 horas de servicio comunitario. El incidente se presentó en noviembre de 2019 cuando la joven decidió hacer un video para las redes sociales mientras lanzaba la silla al vacío y grababa mientras esta caía a una vía de alta velocidad por la que transitaban múltiples vehículos a esa hora. La juez del caso, Mara Green, calificó la actuación de esta adolescente como un acto muy peligroso y afirmó que lo hizo por su propio placer y vanidad en el momento. Fue un acto egoísta que podría haber llevado a resultados desastrosos. Es solo por pura suerte que alguien no resultó herido ni asesinado. Soya ha seguido publicando fotos en sus redes sociales y tras conocerse el fallo del juez, publicó una foto junto a uno de sus amigos bebiendo de una botella titulándola Los mejores de Toronto. La decisión fue criticada por el alcalde John Tory, quien afirmó que debería haber ido a la cárcel el tiempo suficiente para enviarle un mensaje a ella y a los demás. Los deportes en Nord TV News. El gobierno provincial de Winnipeg anunció que lanzará una estrategia de atracción de eventos en la que invertirá más de $8 millones. Como parte de esa inversión, Manitoba está invirtiendo $2.5 millones en una oferta por tener a Winnipeg como la ciudad central de la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Con esta estrategia, Winnipeg pretende potenciar la economía de la provincia atrayendo un gran número de visitantes. Un gran momento de victoria vivió este martes por la noche el canadiense Mohamed Ahmed, quien consiguió culminar los 1500 metros con un registro de 3 minutos 34 segundos y 89 centésimas en el encuentro interescolar de Bob Berman en Portland, Oregón, convirtiéndose en el cuarto canadiense más rápido en esa modalidad. Los Azulejos de Toronto jugarán en Buffalo, Nueva York, después que el gobierno canadiense negara la petición de jugar los partidos de la liga en su estadio ubicado en Toronto. El equipo disputará la mayoría de sus encuentros como local en la temporada 2020 de Grandes Ligas en el estadio Sahlen Field, ubicado en la ciudad de Buffalo, Nueva York.
Winnipeg será la ciudad central de una posible temporada 2020 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano si la liga alcanza varios objetivos. El acuerdo aún espera la aprobación final de los funcionarios de salud pública y seguridad en Manitoba. La liga eligió a Winnipeg sobre las ofertas de Calgary y Saskatchewan. Aún se espera la confirmación de la fecha de inicio de la temporada 2020, la cual se vio obligada a retrasar su inicio debido a la emergencia sanitaria. El equipo de fútbol americano de Edmonton descontinuará el uso de la palabra esquimal en el nombre de su equipo y se conocerá como el equipo de fútbol de Edmonton hasta que se encuentre un nuevo nombre. La decisión la toman los directivos del club, ya que para algunas personas el nombre se puede tomar como racista y ofensivo. El equipo comenzará un proceso integral de participación para encontrar un nuevo nombre. Nick Nurse, entrenador y jefe de los Raptors de Toronto, realizó a través de su fundación una donación de $25,000 para comprar instrumentos musicales a los estudiantes de la maestra de música Julia Jones de Mississauga. La maestra manifestó que es de gran ayuda esta donación para sus estudiantes, ya que no poseían instrumentos suficientes para compartir y era un problema aún mayor hacerlo en medio de la pandemia con todas las medidas de seguridad contra el coronavirus. El anterior resumen de noticias llegó a ustedes con el patrocinio de Mono, producciones audiovisuales. Las últimas noticias en español de Canadá y el mundo. Síguenos en YouTube y Facebook.